Hablaremos un poco de poligamia. Era hora. Muy bien. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número ilimitado de esposas. Pero como era necesario ser muy rico para mantener 4 mujeres, solo los grandes señores pudieron gozar de ese privilegio. Hay que decir que los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó esa ley y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tuvieron más queridas que esposas. Pero Voltaire siempre andaba buscando el quinto pie al gato. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que aquel líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener tantos maridos como quisieran. Pero el cronista dice que eran mentiras del tribuno Lelio para hacer odioso a César. En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que había tenido por efecto la disminución progresiva de la clase noble, del número de hijos nobles. De las uniones con las que no eran esposas, no podían nacer hijos legítimos. Esto traía problemas, por ejemplo, para el reclutamiento del Senado, que se hacía únicamente entre la clase noble. Bueno, esta legislación, a saber, monogamia, se aplicó únicamente a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres que quisieran elegir. Eso sí, no podían ser menores de 13. La verdad es que ni siquiera los emperadores, bueno, ni siquiera, es que los emperadores nunca dejaron de tener varias mujeres. Dion Casio ha escrito que Cómodo, de quien nos hemos ocupado varias veces en los últimos tiempos, Cómodo tenía 300. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos, porque Cómodo visitaba siempre a una, la misma, que se llamaba Marcia. Para eso, ¿para qué tener tantas mujeres y al final etcétera? Por algo le pusieron el nombre, claro. Voltaire, Cómodo que era, como sabemos, el hijo nada menos que de Marco Aurelio. El gran Marco Aurelio, ¿no? El emperador. Filósofo, ciertamente. Voltaire cuenta que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente los reyes más divertidos de España, dije divertidos, y libertinos o divertidos, diré ambas cosas, los reyes más libertinos y en consecuencia divertidos de los tiempos de Luis XIV y seguidores, confesaban a sus consejeros que en realidad la pluralidad de sus favoritas era con el afán de emular la grandeza de los primeros monarcas de la región, lo cual evidentemente era mentira. En el año 726, es decir, mucho antes de todo esto, el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia, pero era, atención Dorio, no se apure, era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales, que son aquellos que le dije. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitara. Bueno, no sé si me gusta tanto ya. No, en absoluto. Bien, pasemos a China mejor. Sí, mejor vamos a pasarlo. En Hanzhou, como en muchas regiones, los polígamos eran los ricos. Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas. Ellas no podían vestir jamás la túnica propia de las mujeres casadas. Debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre. Por ejemplo,
Che, Ernesto. Claro. No, siempre padre y Che, mucho menos Ernesto. papá. No. Papá, ¿qué hacemos? Cada una de las concubinas vivía en una habitación individual y allí recibía la visita del hombre. Esa visita quedaba certificada para los demás por un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farol de papel que la concubina debía encender cuando era elegida y visitada. ¡Qué prolijidad! Pará que voy a prender fuego, voy a prender el farol, que si no, mirá si entran. Bueno. El emperador tenía derecho a varias esposas y a ellas se agregaban las concubinas que eran elegidas por la emperatriz madre con el sadismo maternal, Se diría sabe. alguien que caracteriza a las madres, especialmente cuando son emperatrices. Y cuando tienen que elegir una mujer, es tremendo eso. Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz. Las otras eran llamadas reinas. Ah, Un momento. A mí llámeme emperatriz, que para reina están esas cirusas. Bien. Contemos para terminar algo acerca de lo que sucedía en el sultanato otomano al respecto. Ayer estuvimos allí. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaron desde el palacio Topkapi, pasaban buena parte de su tiempo de visita en el patio y en las habitaciones donde vivían a veces cientos de muchachas destinadas a su placer. Las mujeres del harén de Topkapi estaban organizadas en dos clases diferenciadas. Ayer dimos pequeña semblanza, hoy la haremos más compleja. La clase baja del harén era la de las carilleler o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre del harén. Punto. Estas mujeres a su vez estaban clasificadas según sus habilidades y antigüedad como Shirak, aprendizas, Kalfa, trabajadora cualificada, o Usta, superintendenta. Bien. Todas ellas, las de baja condición, rara vez tenían contacto personal con el sultán, aunque siempre existía la posibilidad de llamar su atención y compartir su lecho, pero difícil que el chancho chifle. La clase alta de las mujeres del harén era la de las Gediliker o privilegiadas. Las Gediliker eran elegidas por su belleza y talento, normalmente como intérpretes musicales, cantantes y bailarinas. Estas muchachas primero eran aprendizas de las mujeres más maduras, las Kaya Kadin, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Querido señor, aquí está. voilà. Si el sultán se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gozde, que significa literalmente en la vista. Bien. A continuación, a la muchacha se le proporcionaban unos aposentos privados y era preparada para su cita con el sultán por la guardiana del Nioba y la encargada del vestuario. Iban y pegaban una enjuagada y la una vestían. cirola después, claro. Si tras la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal o concubina real, conocidas en Occidente como odaliscas, que vienen del turco oda, que significa habitación. Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán. Si esa favorita le daba al sultán un hijo, adviértase cómo se complica todo, ¿no? Que da gana de no ir nada a una. Yo estoy a punto de irme con un chabón cualquiera de la esquina y decirle al sultán que el escalafón me quema la cabeza. Si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si ¿Cuál? era el hijo primogénito del sultán, entonces ella se convertía, como hemos dicho ayer, en Birinki Kadin. Bien. Si su hijo sucedía a su padre en el trono, entonces aquella elegida pasaba a ser Valide Sultán, la primera dama del harén. Punto. Ottaviano, un cronista veneciano que anduvo a principios del siglo XVI por el Palacio Topkapi, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harén eran convertidas al Islam. Bien. Ajá. También eran instruidas en la lengua turca y en la música. Dice el cronista veneciano que gozaban de varias horas al día para su recreo,
para pasear por los jardines y para ejercitarse. Las cuidaban los eunucos del palacio. Yo no daría nada a cuidar a un eunuco, que es por naturaleza una persona descuidada. O resentida. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca. Sí. Bien. Se les castigaba con mucha severidad por sus faltas. Eran golpeadas si se mostraban desobedientes o insolentes. Si eran culpables de brujería, entonces eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa y echadas al mar por la noche. Lo dicho. Sí. Un detalle curioso que ya mencionamos ayer, pero lo mencionaremos hoy. Existía un palacio llamado Esquisaray, que era el Palacio de las Lágrimas, y albergaba a las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Se moría un sultán, todas las mujeres al Esquisaray. Qué bueno, según la selección. Y estaba lleno de bellezas obsoletas. En realidad la obsolescencia es del sultán que se ha muerto. Claro. Pero bueno, estas chicas esperaban tristes alguna visita milagrosa, me imagino que del sultán muerto. Pero no, a veces había una especie de jubilación, una especie de retiro, una especie de enojo del sultán, y se quería sacar de encima alguna y la mandaba bien. ahí nomás al Esquisaray. Sí, o Europa, claro. Bueno. Ahora, es curioso esto, Alejandro, porque, bueno, en principio siempre hay que determinar en estos casos estas cosas maravillosas que lograron las ideas republicanas. El hecho de que un tipo sea rey le quita en realidad sabor a cualquier cosa que haga. Si el tipo es rey y conquista toda Asia, bueno, con un ejército y una corona cualquiera lo hace. Si el tipo es rey y escribe cosas maravillosas, ¿quién le va a decir que está mal escrito eso? Lo mismo pasa con las mujeres. La poligamia no es cosa de reyes. La poligamia es una cosa que tiene que ver con la práctica de la vida cotidiana del pueblo. Y ahí uno verá que, por ejemplo, las tradiciones de Occidente dicen, avalan todo lo que sea variedad, menos en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en la variedad está el gusto, dicen, ¿no? Digo, bueno, se puede decir esta cosa de... O bien, la vida es concebida como un menú de degustación de todas las cosas menos las minas. Por ejemplo, el potpourri se puede hacer con un montón de cosas. Uno colecciona figuritas que son variadas, se meten en un cuadro. Cuando llegan las mujeres, la cosa se pone espesa. ¿Y por qué? Me estaba acordando hoy de un amigo, Kierkegaard, un amigo de este programa, que dice que la fe es la capacidad de soportar la duda. Y en esto está ¿La qué? La fe. La fe. Es la capacidad de soportar la duda. Cuando uno, además de ser dudoso, es hombre de poca fe, ahí se enfrenta a este asunto de la poligamia. Porque en realidad, ¿qué se cree la gente en general? Que la carne es débil y que aquel que anda con muchas mujeres en realidad es un tipo alegre o descuidado. Pues no, el tipo que tiene la capacidad de acceder a muchas mujeres es aquel que duda. Aquel que duda es el que sufre. La angustia, si uno no tiene fe, lo llevará a la santidad. Pero digo, de todos modos, el polígamo es el único que elige. En realidad, el otro hombre, el que se casa con una mujer y se queda ahí, se abandona a su propia suerte. Yo creo que no debemos desdeñar la posibilidad de mujeres, la posibilidad, diría yo, mucho más sencilla y cierta de imaginar, que la de mujeres que tienen muchos tipos. Pero claro, pero ese es otro capítulo. Que es otro capítulo tan importante como es. Lo que pasa es que justamente es ahí la maldad de Occidente. Al hombre occidental se le hace demasiado cuesta arriba eso como para pensar que es posible. Entonces cree que la hermana y la madre son el epítome de las mujeres. Pero decía, finalmente, a la hora de los bifes, con toda la condena encima, cuando todo el mundo es Tristán y no el rey de Cornwall, ahí uno descubre que en esa búsqueda, en esa variedad, en esa duda, está justamente el heroísmo. ¿Por qué? Porque el que elige siempre corre el riesgo de quedarse con nada entre las manos. Y aquel que puede atravesar la noche, así, solitario, no es el débil jamás. Ese es el poderoso. Y el poderoso es una linda milonga que va a cantar Alberto Merlo, que señala el poder de un criollo que tiene un montón de novias y de chicas desparramadas por allí. Linda milonguita que escucharemos ahora, escrita seguramente allá en el Palacio Topkapi a principios del siglo XVI, o quizá para honrar a Solimán el Magnífico en el día de su muerte allá en 1566.